3 minutitos pasan de las 10 de la mañana. Comenzamos el ciclo de este año de la columna del profesor Arturo Borges, director de ISEP, sobre, seguridad vial. Y vaya si hay motivos para hablar de este tema este año, sobre todo con las cifras que han marcado el desarrollo de estos pocos días de temporada. Arturo, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Lorena, Maggie, buenos días para todos. Bueno, lamentablemente tenemos que arrancar con un disparador de malas noticias, ¿no? Porque hubo muchos siniestros de tránsito, muchas vidas perdidas en el tránsito, y esto amerita, sin lugar a dudas, a la reflexión y quizá que es más necesario que nunca apuntar a la educación. Totalmente. La realidad que hemos pasado en estos días nos deja una lección muy importante, que la ignorancia de la pericia que puede tener un conductor es la génesis para ver o informarse de los desastres que hemos convivido. Por lo general en enero se produce esto, en todos los eneros son elementos críticos, ¿verdad? Pero yo tengo muy marcado algo que vos has dicho en esta columna, que es el aumento de la circulación no debería ser proporcional a un aumento de la siniestralidad. Y parece que más o menos pasó eso, ¿no? Bueno, por un lado aumentó el parque automotor, por otro lado tenemos que los uruguayos están recorriendo más kilómetros persona a día, ¿verdad? Y eso ha meritado que la cifra que tenemos por los peajes se ha disparado y hemos tenido casi 4 millones de pasadas por los peajes. Obviamente que el aumento del parque automotor y el recorrido kilómetro persona amerita también tomar algunas medidas que tienen que ver con los controles. O sea, los controles tienen que aumentar en forma directamente proporcional al aumento de una circulación que ya se preveía, porque ya hace unos cuantos meses que en las rutas vemos que hay mucha gente y nosotros tenemos poco espacio para resolver situaciones. Y eso no pasó. Si hay más controles, ¿baja la siniestralidad? Porque estamos hablando de que todavía falta mucha educación en los conductores. Sí, uno de los elementos es el control, obviamente, pero también hay que preparar al individuo en la formación, en que sepa cuáles son aquellas reglas que debe de respetar, de sentido común o quizás escritas, pero nuestra formación todavía no existe. Las escuelas de conducción, por lo general, estamos preocupados en cómo va a estacionar ese individuo. De hecho, lleva las cámaras frente al estadio, vas a ver que la gente hace cola para practicar maniobras por las cuales en el estacionamiento yo no vi nadie que se matara en ese sentido, y en cambio no tenemos la práctica en carretera. Hoy no se podría dar permiso alguno a nadie que no haga carretera. Claro. Es decir, otorgar un permiso de conducir sin la ruta. Ahora, ¿eso quiere decir que vamos a reducir automáticamente los siniestros? No, porque depende de la actitud del individuo. Y esto es lo que hemos visto. Además, el tránsito es un elemento crítico, ¿verdad? El sistema es un elemento crítico, que hay que resolver situaciones de conflicto aparentemente fáciles, pero para un conductor por ahí son sorpresivas, y el individuo tiene que resolver situaciones en tiempos ínfimos, en espacios que son reducidos, donde la velocidad juega un papel fenomenal, donde la referencia atávica es que el conductor puede resolver cosas si tiene la noción de lo que es la velocidad pedestre, ¿verdad? Que es lo que nosotros nacimos. ¿Y esa es la principal mala conducta que se repite? Hay una actitud con respecto a la velocidad realmente inoperante. ¿Por qué? Porque bueno, hay conductas en que tú llegas al lugar del hecho y te das cuenta que hubo una conducta totalmente errónea, y además no te lo podés explicar. Cómo el individuo, teniendo tiempo para poder evadir un siniestro, no lo tenía. ¿Dónde en la investigación y la ciencia hunde sus raíces? En la formación del conductor. Y además el derecho de tránsito, ¿dónde juega su papel? En el conocimiento que tiene el conductor o ha manifestado antes de provocar el desastre. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, tenía mucha experiencia, pero el individuo era un imperito. ¿Para qué yo quiero vehículos del siglo XXI con una tecnología muy importante, que es una ayuda a la conducción, pero el que va frente al volante es un imperito y no conoce sus límites? Y todos estos hechos, Lorena, dan rabia, sublevan la situación, porque a pesar que sabemos que las autoridades están preocupadas por este tema, y el Congreso de Intendentes y la UNACEP están trabajando con algo que por ahí no se hace visible por las cifras que tenemos, sabemos que lo están haciendo, pero no llega al común de la sociedad. Nosotros necesitamos formar al conductor. Y muchas veces, cuando lo hemos hablado contigo acá, la teoría y la ciencia lo dice y lo explica, a veces es más importante que la práctica. ¿Por qué? Porque es el fundamento técnico con el que el individuo enfrenta los riesgos que tiene el tránsito. Pero solamente con que lea o enunciemos leyes, pero no las controlemos, no las hagamos respetar, y bueno, pasamos por alto un elemento fundamental que es reconocido por el mundo entero, que es la educación
es una clave importantísima. Ahora, ¿es un individuo que va a tener un coeficiente intelectual mayor y ser un erudito? No. Pero hay 15, 20 elementos fundamentales en la seguridad vial que el conductor tiene que saber. Sí, está vinculado a la responsabilidad de los conductores, ¿no? Como reforzar ese concepto. ¿Y cómo hacemos concientización? ¿Cuál es? Hemos visto estos desastres que muestran la pantalla y al otro día hemos tenido 4 muertos. Y al otro día 3, y al otro día otra vez 3. Entonces, la gente que está un poco conmocionada por todo lo que ha pasado, bueno, pero reflexiona, como tú dijiste al comienzo. Nosotros lo que procuramos en estas columnas, a partir de esta introducción que hacemos hoy, es, bueno, procurar que haya una reflexión que el sistema de tránsito amerita prepararse para poder enfrentar esas situaciones de riesgo, porque el riesgo es lícito y además siempre está presente. El tema es cómo logramos evitar esa situación, primero. Y frente a una situación que no podamos evitar, mitigar las consecuencias, es decir, reducir la gravedad. Y por lo general lo que hemos visto es que teniendo tiempo y espacio suficiente, el conductor no logró dominar una situación. Arturo, no quiero dejar de mencionar otro de los siniestros que, bueno, estrujó, digamos, la sensibilidad de los uruguayos y que tuvo que ver con ese ómnibus de COPSA que en la ruta interbalnearia, bueno, volcó y que le costó la vida a una chiquilina de 15 años. Todavía está en investigación, conocer qué fue lo que pasó, pero bueno, puso sobre el tapete los controles que se hacen a esas unidades. Y te lo pregunto a ti como experto y en base a lo que dijo el propio ministro de Transporte, ¿el uso del cinturón de seguridad dentro de las unidades de transporte colectivo es fundamental? ¿Podría haber cambiado el destino de algunas de las víctimas? Sí, y te voy a decir que dentro de ese desastre, y lo digo con todo respeto por la víctima, por favor que se nos entienda, tanto sea un tema que hubiera sido un desperfecto mecánico, como también el factor humano que no toma la decisión a tiempo, hoy hay una ley penal empresarial que obliga al individuo a otorgar una herramienta en perfectas condiciones, pero el que las debe controlar es el que se pone frente al volante, que es el responsable de trasladar víctimas. Y te voy a decir una cosa, si no tuviera ese guardrail y el vehículo cae de punta, no sé de lo que estamos hablando. ¿Verdad? Es decir, que el desastre podría haber sido mayor. Ahora, ¿existe conciencia por parte del pasajero? Educación, que el cinturón... Bueno, lo que pasa es que siempre se apunta a eso, pero yo me he tomado ómnibus en otros países y el guarda, hasta que todo el mundo, como en el avión, no ve que todo el mundo tiene el cinturón de seguridad puesto, no arranca. Acá no pasa, nadie te dice nada. No digo que sea responsabilidad, cada uno debe cuidarse, pero en la situación que estamos, que no nos damos cuenta, que no valoramos el riesgo, una ayudita no estaría mal. Bueno, yo creo que esto ayuda, porque de todos los siniestros sacás un aprendizaje, ¿verdad? De ¿cuál es el aprendizaje? No sé. Porque es obligatorio que las unidades tengan y más o menos la cumplen, ¿no? Obviamente. Exceso de velocidad, una toma de decisiones tardía, no sabemos, una falla mecánica, esperaremos que la justicia lo diga, pero ¿cuál es el aprendizaje primero? El cinturón de seguridad, a veces tú te lo colocás en un ómnibus interdepartamental y te miran de costado diciendo, ¿y este? Sí. ¿Para qué se pone el cinturón? Ahora, sí sería bueno que cuando sale de origen el recorrido, el auxiliar recorra todos y lo sugiera, porque como no está a título expreso la obligación, nosotros al no ponernos el cinturón de seguridad trasladamos la responsabilidad al que va frente al volante. ¿Y esto qué hace la sociedad? Poner en culpa a un individuo que no puede controlar que todos los pasajeros lo tengan. Y nosotros creemos que sugiriéndolo por parte del auxiliar podríamos ayudar en este contexto a educar al pasajero. Y la última sobre este tema, todos los transportes interdepartamentales admiten gente parada. ¿Cómo se condice eso con el uso y la insistencia en el uso del cinturón de seguridad para quienes viajan sentados? Es verdad, y del Ecuador para arriba eso no se permite. Entonces, bueno, pero es un decreto que figura, todavía está vigente desde el año 2004, donde hasta cerca de los 50 kilómetros pueden ir 8 personas por metro cuadrado de pasillo. Después de los 50 kilómetros, 6 personas por metro cuadrado de pasillo. Obviamente que eso habría que modificarlo de alguna manera. Sabemos que el transporte colectivo de pasajeros de larga, media y larga distancia y el internacional ha evolucionado muchísimo, hay unidades realmente que son muy buenas, se ha mejorado y hay otros aspectos que, bueno, los empresarios deberíamos empezar a tener eso de cuidar al propio cliente, ¿verdad? Que esto es un elemento, dar una imagen de responsabilidad. Como dijimos hoy, hay una ley penal empresarial, 19.196, y por otro lado, la obligación del empresario de capacitar a quien toma, capacitarlo. Bueno, esto necesitamos en cursos de formación.
Bueno, revisar normativa, finalmente no tiene fecha el tema de la libreta por puntos, podría generar un cambio, ¿no? Sí. En ese clic de la educación. Totalmente, y vemos que la UNACEB ha empezado a trabajar en ese sentido, creemos que va a ser una estrategia muy importante, no va a ser de un día para el otro, es un proceso, pero se ha tomado la decisión de empezar a trabajar en ese sentido. La pelota está en la cancha del Congreso de Intendentes para darle comienzo a la libreta única por puntos, ¿no? Sí, y darle la posibilidad a la UNACEB que tenga los recursos necesarios para poder también armar una estrategia que llegue. Hay elementos que son inmediatos y hay otros que serán inmediatos. La licencia por puntos es un tema inmediato, pero hay que comenzarlo ahora como se empezó. Y no quiero terminar sin decir que nosotros para el 6 de marzo, Lorena, estamos comenzando con la Universidad de Valencia un curso para formar formadores. Aquí tenemos esta placa, es una certificación universitaria para formar formadores. Claro, un paso fundamental en esto que hablamos de la educación, ¿no? Si los que forman no están formados, es difícil que tengamos conductores a la altura de las circunstancias actuales. Claro, sí, la Universidad de Valencia nos puso como título educar a los que educan, pero bueno, nos pareció mejor que es esto. Es una certificación universitaria, empieza el 6 de marzo, lunes 6 de marzo, y es un curso de formación de formadores. Sirve tanto para aquellos que se dedican a enseñar en las escuelas de conducir, para técnicos prevencionistas o gente vinculada con la salud o cualquier otra rama que tenga una vinculación, inclusive con título de grado mayor. No se requiere título de grado, es decir, no hay que demostrar una titulación. Y creemos que esto es un paso importante. Son 150 horas, es la primera vez en la historia que una universidad ofrece este tipo de cursos y hay 16 países, andamos cerca de las 800 personas inscritas y la verdad es para nosotros un orgullo ser nuestro país quien ha sido designado para hacer este lanzamiento. El organismo designado es el ISEB. Si alguien está interesado, ¿cómo debe hacer para informarse? Es la Asociación Iberoamericana de Centros de Formación, que reúne 16 países, con España y Portugal incluido. Se puede informar a través de la página web secretaría@icefov.org y allí tiene detalles para poder inscribirse. Son 150 horas, va a ser en el tiempo, a primera hora de la mañana y son catedráticos, todos los docentes, es un staff docente donde la mitad es la Universidad de Valencia. España tiene mucho para transmitir porque ha logrado revertir sus cifras de siniestralidad, ¿verdad? Obviamente, toda la Europa. Imagínate que la Unión Europea anda entre 2 a 3 muertos por 100.000 habitantes y nosotros tenemos entre 12 y 13. Hay una diferencia fundamental. Ahora, toda la formación no. También hay un apoyo en la fiscalización. Muchas gracias, Arturo. Al contrario, muchas gracias a ti. Nos vemos en algunos días porque, bueno, comenzamos entonces a rodar esta columna de seguridad vial de 2023. Seguimos con Magdalena.